Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué alegría realmente volver a reencontrarme contigo el día de hoy, martes 13 de abril del año 2021. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué han hecho en todo el día? Aparte de Estudiar, clases. estudiar clases. Aparte de clases. Estar sentado. Educación física. Claro, no, pero aparte, allá siempre hay algo nuevo que aprender, chicos, ya saben. Hay algo nuevo, hay algo interesante y todo lo que has tenido en la mañana siempre debes de quedarte con algo importante que te va a ayudar a tu crecimiento personal. Profe, ¿Correcto? ¿cuál sería el mal peor? O sea, Castillo o Keiko. Hoy en nuestra clase de Historia del Perú vamos a hablar del horizonte medio. ¿Correcto? Vamos a compartir pantalla. Vamos a ponerle una transición bien bonita. Vamos a poner uno de desplazar para que se vea chévere. Muy bien. Vamos a empezar. Horizonte medio. La época del horizonte es aquella época donde existe el predominio de una sola cultura por encima de los demás señoríos regionales que se pueden haber desarrollado. El área de influencia de estas culturas absorbe, ya sea en forma pacífica o en forma violenta, a los demás pueblos, señoríos o culturas que se puedan desarrollar. En este horizonte medio destacan dos culturas muy importantes. Estamos hablando de la cultura tiahuanaco y la cultura wari. Muy bien. Empezamos. El horizonte medio es un espacio, un tiempo y espacio que se desarrolla entre los 600 y 900 años después de Cristo. Es un proceso de integración panandino. ¿Cómo integración panandino, profesor? Pan significa todo, andino, ande. Es una integración de todo el ande peruano. Esta integración comienza con el dominio de pequeños señoríos que puedan estar dentro del radio de propagación cultural, en este caso tanto de Tiahuanaco como Wari. En este periodo se extiende la adoración al dios de las varas, llamado al dios de los báculos, que viene a ser el dios Huiracocha. Se convierte en la deidad, que abarca todo el Ande peruano. ¿Correcto? Existe una difusión de un estilo artístico. Asimismo, estos estados son militaristas, expansionistas. Date que pase el... Ya pasó. ¿Correcto? Entonces, en este horizonte hay el predominio de los tiahuanaco y de los guaris. Ambos basaron su hegemonía en la formación de estados territoriales y conquistadores. Siguiente. Tiahuanaco. Tiahuanaco se desarrolló en el altiplano entre Perú y Bolivia, específicamente dentro o en el área geográfica denominada la meseta del Collao. ¿Correcto? Se extendió hasta el norte de Chile, el norte de Argentina, los departamentos de
Cusco, parte de Puno, Tacna, Moquegua, parte de Arequipa. La economía de Tiahuanaco estaba basada en la agricultura. Sembraron maíz, cereales, desarrollaron los famosos andenes, los guaruguaru, los huachaques, que eran terrazas subvendidas. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña terraza de tierra y al costado vemos que está inundado. Esos son los famosos huachaques. Dentro de la religión, la adoración al dios Huiracocha. Su arquitectura fue monumental y lítica. Construyeron centros ceremoniales, construyeron fortalezas que les permitió ese proceso expansionista en todo el Ande peruano. Aquí estamos hablando, esta es la influencia de Tiahuanaco, meseta del Collao, norte de Chile, norte de Argentina, La Paz, Puno, Tacna, Moquegua y parte de Arequipa. Ejercieron sobre el extremo sur del Perú, el norte de Chile y el noreste de Argentina y Bolivia. Los Tiahuanaco ocuparon el altiplano peruano en la meseta del Collao. Su economía. Los Tiahuanaco desarrollaron las siguientes actividades de subsistencias. La agricultura, que era la actividad básica y primordial a través de las cochas, lagunas, los camellones o guaruguaru. Una pesca lacustre, sacaban productos del lago Titicaca. Cultivaron para poder construir viviendas y embarcaciones. En la actualidad, por ejemplo, en el lago Titicaca, en la región del Puno, podemos observar que todavía siguen esas embarcaciones de totora. Los intercambios de productos estos intercambios de productos permitieron un comercio con algunos pueblos. Conseguían y intercambiaban alimentos que producían dentro de la región. Su religión, su dios principal, fue el medio de cohesión del estado de Tiahuanaco. Tuvieron una adoración al dios de las varas. Podemos observar varas que rematan en cabeza de cóndores que simbolizan su poder. Una aureola de 24 rayos está representado en la portada del sol, rodeado de una corte de dioses menores. Estos son los dioses menores, seres alados de perfil que muestran una actitud de reverencia hacia Dios. Estamos hablando que están arrodillados. Esta portada del sol está dentro de la fortaleza de Pumapunku. Enciendan sus cámaras. Arquitectura. Los Tiahuanaco fueron famosos constructores y escultores de piedra. Su obra más destacada es el conjunto arquitectónico de Tiahuanaco. Aquí tenemos, por ejemplo, el templo de Calasasaya. El empleo de líneas rectas da sensación de rigidez a sus esculturas. Aquí tenemos Calasasaya, Pumapunku, donde está la portada del sol, la pirámide escalonada de Acapama y un pequeño templo semisubterráneo. Utilizaron la piedra como base principal de sus construcciones. Hasta el momento existen estas evidencias históricas. Huari. Cuando nosotros hablamos de Huari, estamos hablando de una cultura que surgió en la región de Ayacucho. ¿Correcto? Entre los años 450 después de Cristo. Huari es una fusión cultural de tres culturas:
Tiahuanacu absorbió a Tiahuanacu, tuvo influencia Nazca, posiblemente de la parte final de Nazca. Algunos historiadores argumentan que la cerámica Tiahuanacu tiene una similitud con la cerámica Nazca por la policromía que puedan haber utilizado. Las dificultades del medio impulsaron a los Wari a emprender conquistas y construir un gran imperio. Pero, profesor, no tres: Tiahuanacu, Nazca y el origen de esta cultura, Huarpa. Aquí se inició este imperio. Huarpa, siendo la ciudad capital la ciudad de Huari. Los centros de poder más importantes. En el año 700, Huari se convirtió en una organización que desarrolló una intensa actividad artesanal. Ellos crearon las famosas cabeceras de regiones, que eran tipo mercados que establecían en diferentes lugares, con el objetivo de mantener una relación comercial. Establecían lugares de intercambio, similar a lo que hacían los fenicios en Europa. Los fenicios también tenían lugares de cambio, o los llamados famosos mercados. Las ciudades Wari fueron centros administrativos en los que vivían los artesanos, los administradores y burócratas del imperio. Aquí tenemos, por ejemplo, el centro administrativo de Piquillacta en el Cusco. Baulu en Moquegua, que según los arqueólogos era una colonia Wari en territorio Tiahuanaco. Seguimos. La religión y arte Wari. Para difundir sus ideas religiosas, los Waris hicieron del templo de Pachacamac un oráculo prestigioso. Templo de Pachacamac que se mantuvo vigente también durante la expansión inca, porque Pachacamac fue un principal centro religioso de la costa. Centro de la costa donde se adoraba a Pachacamac, que era el dios de los temblores. La principal divinidad Wari fue el dios de las varas, adoptado de Tiahuanacu. Y su cerámica presentaba diferentes estilos según la influencia que recibía. En cada cerámica podemos encontrar, por ejemplo, la representación del dios de las varas en una cerámica ceremonial. Los Waris confeccionaron excepcionales tapices que transmitían un mensaje estético e ideológico. En los tapices Waris también podemos encontrar la representación de sus deidades. Entonces, aquí vemos que la religión fue utilizada para poder expandir la influencia y poder dominar a los demás pueblos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pregunta. Bueno, como no hay preguntas, vamos a desarrollar un pequeño quiz antes de pasar a Historia Universal. Vamos a ver. Vamos a copiar. Te voy a compartir en el chat 10 preguntas relacionadas a Tiahuanacu y a Wari.
Listo.